Ok, chicos, continuamos. Ahorita vamos a esperar a que se vayan ingresando. Vamos a esperar a que vayan ingresando. Vamos a seguir. Ok, por favor, nada más les encargo sus presentes, acuérdense, en el chat para poder tomarles asistencia. Ok, seguimos entonces con el tema. Ya en la diapositiva anterior entonces vimos o reforzamos el concepto de los 4 cuadrantes y cómo es que nosotros podemos armar una coordenada o un par ordenado y cómo podemos localizarlo, cómo podemos verlo físicamente y localizarlo dentro de un plano. Ok, vamos a ver, por favor, Angie, léeme este tema, por favor, es bien cortito, léelo, por favor. A ver, vamos a ver si te puedo. A ver, por favor, Angie. Caray. A ver. Samira, por favor, ¿me haces favor de leer? Sí, está bien. Sí. El sistema coordenado rectangular. Coordenadas rectangulares de un punto en el plano. En ocasiones es necesario identificar las coordenadas de un punto observando su localización con respecto al origen. Por ejemplo, abscisa XY ordenada A, abscisa X, ordenada Y. El punto A localiza en la intersección de las perpendiculares del eje de las abscisas en el punto 6 y del eje de las ordenadas en el 3. Por lo tanto, sus coordenadas son 6, 3. El punto B se localiza en la intersección de las perpendiculares del eje de las abscisas en el punto -2 y del eje de las ordenadas en el -4. Por lo tanto, sus coordenadas son -2, -4. Ok, gracias, Samira. Ok, chicos. Entonces, lo que les estaba comentando o lo que estaba leyendo hace un momento, Samira, es bien importante. Cuando nosotros tomamos una coordenada, les digo, a lo mejor ustedes ya seguramente lo han de haber visto en algún momento dado en su secundaria, inclusive a lo mejor en primaria y en algunos otros momentos de algunas asignaciones anteriores. Cuando nosotros vamos a hacer la localización de una coordenada en un plano o en un sistema de coordenados rectangulares, sabemos que tenemos que empezar siempre desde el origen. Y como se los venía diciendo hace un momento, la X, que es conocida también como la abscisa, se encuentra al principio de estos paréntesis. Posteriormente hay una coma y luego se encuentra la Y, que es el valor de las ordenadas, ¿sí? Abscisas para X, ordenadas para Y. En una coordenada primero tenemos el valor de las X, seguido de una coma y posteriormente el valor de las Y. Pueden ser números enteros, pueden ser cualquier cantidad de números positivos, negativos, enteros, fraccionados, etcétera. ¿Sí? Decimales, los que se puedan ustedes imaginar, pueden ser valores de X y Y. ¿Ok? Ahora bien, si nos vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver el siguiente tema que se refiere y a lo que se refiere. Por favor, Asenet, ¿puedes leerme el siguiente? Verónica Cenet.
Aurora Zenet, porfa, ¿me puedes leer el 113? Aurora Zenet. A ver. Ahora sí. No te pongas mudo. A ver. Ok, vamos a ver por aquí. Lisette Peña. Por favor, ¿puede leer el 113? Distancia entre dos puntos. Para hallar la distancia entre dos puntos del plano de coordenadas se utiliza la siguiente fórmula, derivada del teorema de Pitágoras. Ok, muchas gracias. Nada. Bueno, ¿a qué se refiere esto, lo que acaba de leer Lisette? Bueno, es a lo siguiente. Ustedes van a ver aquí, dice, para hallar la distancia entre dos puntos del plano de coordenadas se utiliza la siguiente fórmula. Tenemos aquí un punto 1, tenemos un punto 2. Esta fórmula que tenemos aquí abajo es la que vamos a utilizar para encontrar esa distancia. De hecho, te dice distancia de punto 1 a punto 2 es igual a raíz cuadrada de la suma de x1, de x2, perdón, o sea, la x2 se refiere a la x o el valor de x que tiene el punto 2 más el valor de x del punto 1. Se hace esta suma y se eleva al cuadrado. Posteriormente nos dice más y entre paréntesis tenemos el valor de la y en el punto 2 menos el valor de la y en el punto 1, ¿sí? Que nos queda de esta manera igual elevado al cuadrado. Y nos quedaría pues de tal manera que tendríamos este valor. ¿Sí? ¿Por qué nos dice derivada del teorema de Pitágoras? Porque si se dan cuenta tenemos aquí un punto 1, tenemos el punto 2. Si nosotros sacamos la diferencia de estas dos, entonces estamos obteniendo los valores de estos dos lados de este triángulo. Por lo tanto, esto si se dan cuenta nos refleja o nos recuerda un poco al teorema de Pitágoras, en donde teníamos que encontrar el valor del lado más largo aplicando su teorema, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con derivada del teorema de Pitágoras y esta sería la fórmula. Aquí tengo las diferencias tanto de y2 menos y1 y de x2 menos x1, pero aquí me lo está manejando como una suma. Entonces, déjenme checar este dato porque está diferente a lo que tengo. Déjenme checarlo. Y ahorita les confirmo en la siguiente, sesión porque sí está medio raro ese dato. Bueno, vamos a seguir como quiera el siguiente tema. Y el siguiente tema bueno, esto es con respecto a una distancia entre dos puntos, ¿no? Un punto puede estar a lo mejor uno aquí y el otro por acá. Entonces, como quiera, para cualquier, digamos, orientación o parte o cuadrante en el que esté nuestros dos puntos, que nosotros podamos formar una línea o una recta que una de esos dos es lo que busca esta fórmula es hallar la distancia entre punto y punto, ¿sí? De acuerdo a que pues nosotros obviamente tengamos los valores de cada uno de los dos. Ok, vámonos entonces al siguiente tema, que sería pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Entonces, vamos a ver aquí en este tema, de favor, si nos haces favor de leerlo. Asael. A ver, además, a ver, Asael, buenos días. ¿Puedes por favor leerme el texto correspondiente a este tema?
¿La que dice la pendiente? Exactamente, ese mero. Voy. Espere. ¿Qué estabas Aguante. haciendo, Asael, que no estabas frente a la pantalla? Es que me mandaron a hacer algo. Ah, muy bien, te caché en la movida, ¿eh? Aguas, chicos, ¿eh? Porque eso les puede pasar. A ver. A ver, dice, la pendiente de una recta es importante concepto geométrico. Es un importante concepto geométrico, Ujú. el cual podemos interpretar como una medida de la inclinación de una recta cuando la ubicamos en un par de ejes coordenados X o Y. Representada por la letra M en la ecuación y es igual a mx más b, que indica la cantidad en que se incrementa o disminuye el valor de la variable, y cuando la x aumenta de una unidad, el incremento se presenta cuando el valor de la m es positivo y la disminución en caso contrario. Ya perdí. Sí. Si la pendiente tiene valor cero, la recta es horizontal, es decir, ni se incrementa ni disminuye. Muchas gracias, Asael, ¿eh? Ya no te despegues de la pantalla. Ok. Lo que nos acaba ahorita de leer Asael viene representado en estos tipos de pendiente. El tipo o la pendiente lo que nos indica es el grado de inclinación, como nos dice la definición de una recta, ¿sí? Cuando nosotros vemos una recta, como nos dice aquí, pendiente positiva, que va, digamos, creciendo hacia la derecha, entonces estamos diciendo que tiene una pendiente mayor a cero. ¿Por qué nos referenciamos en el cero? Bueno, por esta situación, cuando una pendiente es paralela al eje de las X o de las abscisas, recordemos que paralelo es un concepto en donde nos dice que son dos líneas que nunca se van a cortar o nunca se van a tocar, es decir, que van, digamos, una enfrente de la otra hasta el infinito, si ustedes quieren, pero son dos líneas que nunca se van a tocar. Entonces, cuando nosotros tenemos, en este caso, una línea que va paralela al eje de las X, tenemos que, sin necesidad de hacer alguna operación, sabemos que la pendiente va a ser igual a 0. En el caso de la primer pendiente, por eso nos dice que la pendiente de una línea que vemos de esta manera, es decir, que va creciendo hacia la derecha, no importa si no empieza del origen, si empieza a lo mejor a la mitad del cuadrante, o si la recta está más inclinada, siempre y cuando no pase de esta posición o esta, es decir, que crezca hacia que crezca hacia la derecha, vamos a considerarla como una pendiente, en este caso, positiva. ¿Por qué? Porque su valor, independientemente del valor específico, del valor específico, sí, que tenga, en este caso la pendiente va a ser mayor a 0. Como les digo, puede estar de esta manera, puede empezar desde el origen, puede empezar a lo mejor a la mitad del cuadrante o un poco más pegada a X, un poco más pegada a Y, no importa. Y la inclinación tampoco importa, siempre y cuando, como les digo, se comporte de esta manera, ¿sí? Puede ser una inclinación un poquito más levantada y pegada más hacia el eje de las Y, un poquito más pegada hacia el eje de las X, siempre y cuando, les vuelvo a repetir, su crecimiento o el extremo de la recta que está levantado, esté levantado, digamos, hacia la derecha. Caso contrario, en una pendiente negativa, chicos. Cuando una pendiente negativa, y les vuelvo a repetir, puede a lo mejor empezar desde el origen hasta el segundo cuadrante, puede estar en el cuadrante 3, en el 4, en el cuadrante que ustedes quieran, siempre y cuando el extremo de la recta esté levantada hacia la izquierda, entonces inmediatamente vamos a pensar en una pendiente negativa, es decir, que va a ser menor a 0, ¿sí? O en este caso, pues obviamente un valor negativo. ¿Cuál valor? Pues puede ser un valor decimal, puede ser una fracción, puede ser un número entero, etcétera. Pero siempre y cuando, o sea,
cuando hay una recta de esa forma, tiene que ser con un valor negativo, independientemente del valor numérico que sea. Y bueno, la pendiente que vemos aquí, que es igual a 0, es lo que veníamos comentando, ¿no? Es un valor con una pendiente 0. ¿Por qué? Porque está paralela al eje de las X. ¿Y qué pasa cuando entonces esta recta es paralela a la pendiente de las, al eje de las Y? ¿Sí? Entonces nos dice que en este caso, esta pendiente es indefinida, ¿sí? Indefinida, ¿por qué? Porque está totalmente paralela al eje de las Y. En el caso de cuando está paralela al eje de las X, entonces sí tiene una pendiente que es igual a 0. Ojo, chicos, muchas veces me encuentro chicos que tienen, digamos, un razonamiento en decir, bueno, si tiene un valor 0, quiere decir que no tiene un valor. No. Acuérdense que el 0, aunque si lo vemos de una manera, en una cantidad, vaya, el 0 probablemente no te represente nada, pero sí representa un valor, ¿sí? Que es el valor, obviamente, el 0. Entonces, cuando decimos que una pendiente tiene valor 0, sí tiene una pendiente, pero su valor es 0, ¿sí? No vamos a razonarlo de la manera de decir, bueno, es que no tiene pendiente. En este caso, quien no tiene pendiente o la tiene indefinida serían las líneas, como les comento, paralelas al eje de las Y no así en el caso de las rectas paralelas al eje de las X. ¿Sale? Igual, de la misma manera, les vuelvo a recordar, cuando sea una pendiente positiva, es decir, que un extremo de la recta esté levantada hacia la derecha, entonces vamos a hablar de una pendiente positiva, ¿sí? Que sea a lo mejor mayor o igual a 1. Van a ser valores positivos. ¿Cuáles? Pueden ser valores enteros, decimales, fraccionarios, etcétera. ¿Sí? Pero tienen que ser valores positivos siempre y cuando, les vuelvo a repetir, uno de los extremos esté levantado hacia la derecha. No nada más en el primer cuadrante, puede ser en el segundo, en el tercero, en el cuarto, puede empezar en el origen, puede empezar a la mitad de un cuadrante, inclusive puede abarcar dos cuadrantes, ¿verdad? Pero siempre y cuando si mantiene esta forma, como la que tenemos aquí, vamos a hablar de una pendiente positiva. En cambio, si estamos hablando de una pendiente negativa, ¿verdad? Entonces, cabe mencionar que la punta o el extremo de la recta se va a levantar hacia la izquierda, ¿verdad? Y que va a tomar una forma como las que ustedes están viendo, y su pendiente va a ser una pendiente negativa, valor negativo, valor que puede ser entero, que puede ser decimal, que puede ser fraccionario, etcétera. Pero tiene que ser negativo, puede ser en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, inclusive a lo mejor abarcar dos cuadrantes, no lo sabemos. Pero siempre y cuando tenga una figura o una forma de este tipo. Ok. Y la fórmula pues va a ser esta. ¿Cómo vamos a sacar entonces la pendiente? Necesitamos tener dos puntos, ¿sí? Como en el ejemplo anterior, ¿sí? Es decir, los dos puntos que forman los extremos de una recta. Entonces, para poder nosotros sacar la pendiente, vamos a tomar el valor de Y del segundo punto y se lo vamos a restar, o lo vamos a restar, o vamos a hacer la diferencia menos el valor de Y en el primer punto. Todo esto sobre o entre el valor de X del segundo punto menos el valor de X del primer punto. Aquí está la fórmula, no hay ningún problema. En cuanto a la ecuación que mencionó hace un momento también Asael, de Y es igual a MX más B, lo vamos a ver más adelante en cuanto a las formas que puede tomar una ecuación lineal, ¿verdad? Ya habíamos visto también un poquito en clase acerca de las ecuaciones lineales y cuál es su característica. No lo vamos a ver a lo mejor en esta sesión, pero sí lo vamos a ver más adelante en cuanto a las formas o a las distintas formas de poder nosotros llegar a la ecuación
de una recta con ciertos datos, pendiente, puntos, etcétera. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita, ¿hay alguna duda o situación? Ahorita les quedé de resolver esa duda de la fórmula anterior en cuanto comencemos la siguiente sesión. Vámonos a lo siguiente. Ok. Tenemos que, en este caso, los segmentos perpendiculares y paralelos. Hemos estado hablando hace un momento en cuanto a las pendientes. Estamos hablando de rectas paralelas a los ejes, pero también vamos a hablar de los segmentos perpendiculares, ¿sí? ¿Cuáles son estos? ¿Cómo se caracterizan, perdón, etcétera? A ver, Johan, por favor, ¿puedes leerme 115, por favor, los 3 viñetas? Segmentos perpendiculares y paralelos. Las líneas paralelas son líneas coplanares que nunca se intersectarán. En dos dimensiones, las líneas paralelas tienen la misma pendiente. Las líneas perpendiculares son líneas que se intersectan en ángulos rectos. Si multiplica las pendientes de dos líneas perpendiculares, obtiene 1 punto. -1. Ok. Gracias, Johan. Ok. Bueno. Las imágenes que tenemos aquí, chicos, tenemos los dos ejemplos. ¿Sí? Lo que son las líneas paralelas, como les digo, no necesariamente para ser paralelas tienen que estar, tienen que ser paralelas, como les digo, a los ejes. A ver, permítanme. Dime, Isaac. En el caso de las dos gráficas que tiene ahí, no necesariamente tiene que empezar de cero. Ah, buena pregunta. Gracias, Isaac. Ahorita la contesto. Ok. De acuerdo a lo que dice Isaac, no necesariamente. De hecho, a eso iba. No necesariamente tienen que empezar desde el origen y tampoco es necesario que sean paralelas a los ejes. Pueden ser inclinadas, como en los dos ejemplos que tenemos nosotros en la pantalla. Pueden estar, les digo, pueden abarcar completamente un solo cuadrante, pueden abarcar dos, o inclusive dependiendo qué tan largas sean, pueden abarcar hasta 3. Entonces, no necesariamente tienen que empezar desde el origen. Pueden atravesarlo, sí, pero les digo, depende de la ubicación de estas dos rectas. Por ejemplo, bueno, no sé si resolví tu duda, Isaac, pero creo que a eso iba. Por ejemplo, en el caso de el primer ejemplo que tenemos aquí a su izquierda, tenemos dos rectas paralelas. Cada una tiene su propia ecuación. Por favor, ¿me pueden decir de las dos ecuaciones? Obviamente, esta ecuación pertenece a la primera recta, y esta ecuación pertenece a la segunda recta. Por favor, ¿alguien me puede decir, bueno, observar primero las ecuaciones y decirme qué es lo que ustedes observan, qué es lo que les llama la atención? A ver, alguien que levante la mano. Chicos, ustedes no son así, ¿eh? Al contrario, los tenía que estar silenciando. A ver, participen, por favor. Qué bien. Vamos a ver. A ver, Leticia, ¿qué es lo que observas en las dos ecuaciones de las líneas o de las rectas? Que en el lado que es negativo está positivo, y en el que debe estar positivo está negativo. ¿Sí es eso? En cuanto a los valores o en cuanto a las rectas en sí. En cuanto a la recta, supongo. Ok, y en cuanto a las ecuaciones, en cuanto a las y es igual a, ¿qué es lo que observas tú? Que podías a lo mejor
ser un poco, que te pueda llamar la atención, vaya. ¿Notas algo a lo mejor ahí que pueda estar, que pueda relacionar las dos ecuaciones? ¿No? A ver, le voy a dar la palabra a Isaac. A ver, Isaac. Permíteme. A ver, ¿Cuál es lo Isaac. diferente entre las dos ecuaciones en la segunda? Donde dice y es igual a 1/3 y en la No, otra, estoy hablando de la primera, porfa, ah, de las que son paralelas. ¿Qué notas ahí, Isaac? Lo que quiero que ustedes observen, por favor, es si pueden ustedes identificar alguna relación entre las dos ecuaciones. ¿Sí? A ver, Isaac, dime. ¿Notas tú alguna que uno es positivo y otro es negativo. en cuanto a? ¿De qué me estás hablando? Las rectas, la primera. Pero ¿a qué es lo positivo y qué es lo negativo? El positivo es el 8 y el negativo es el 4. Ah, ok, bueno. ¿Y qué otra cosa puedes notar de relación? A ver, permíteme. Ya. ¿Qué más puedes encontrar de relación, Isaac? Pues nada más ahorita eso. ¿Seguro? Checa, observa bien. Hay algo que está por ahí que te puede dar te puede orientar hacia una relación. Me acabas de decir que positivo y negativo. ¿Y qué notas, por ejemplo, con la X? ¿No notas nada? No. Bueno, va. Ok, gracias, Ica. Ok. ¿Qué sucede? Les pedí de favor que observaran alguna relación que existiera entre las ecuaciones de ambas rectas paralelas. Me dice Isaac, bueno, yo noto que uno es positivo y otro es negativo. El 8 es positivo, el 4 es negativo. Recordemos, chicos, que ese 8 o ese 4, la X horizontal, bueno, sí, las rectas son paralelas, sí, es correcto. La X es horizontal y la vertical. No necesariamente, pero bueno, ahí va la razón o lo que yo quería que ustedes observaran, pero bueno, no hay problema, lo vamos a checar. Como decía, bueno, vamos por partes. Isaac me mencionaba, bueno, que uno es positivo, otro negativo. Esos términos que no tienen, digamos, o que no van acompañados de una variable, recordemos las variables son X y Y, esos términos que no van acompañados de una variable se les llaman términos independientes, ¿sí? Más adelante vamos a ver, nos vamos a ir más de lleno a la ecuación. Ahorita básicamente es como que más gráfico el asunto, más básico, pero lo que quiero que ustedes noten ahorita por lo pronto es que el número que acompaña a la X es igual, es un 3, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la diapositiva anterior, chicos, nos vamos a dar cuenta que la fórmula, o en este caso la pendiente, está representada por una M y que la ecuación que nos presenta aquí, en este caso, la definición de pendiente, que es igual a Y, es igual a MX más B, vamos a ver que la M de pendiente acompaña a la X y posteriormente tenemos sumando una B, que no necesariamente vamos a tener aquí una operación sumatoria, ¿sí?
pero sí la ponen como sumatoria porque sabemos que en sí el valor de B pues puede ser un valor positivo o negativo. Ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, en algunas clases anteriores, ¿verdad? Pero digamos que por eso se representa con una suma. ¿Por qué? Porque digamos que esta sumatoria o este signo de suma, el valor que pueda tener B, que puede ser positivo y negativo, entonces aquí este signo cambia o se mantiene, de acuerdo al valor de B. Ahora bien, lo que me interesaba que ustedes vieran es que la pendiente está representada por la letra M y la letra M siempre va a ir acompañada de la X. Entonces, cuando yo les digo, chicos, fíjense en la relación que van a encontrar ustedes entre ambas ecuaciones respecto a en este caso, a las rectas paralelas, es porque ambas ecuaciones de rectas paralelas tienen el mismo número, en este caso el 3. Ahorita en un momento más se va a cambiar la diapositiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que en el caso o una de las características que comparten un par de rectas se consideran paralelas es que tienen el mismo valor de pendiente. Es decir, que el valor que acompaña a la X es igual tanto para la ecuación de una recta como para la otra. Si a nosotros nos ponen a comparar, si nosotros ver realmente cuál es en este caso el valor o cuáles son si no nos pusieran más bien las ecuaciones así o gráficamente, nos dieran nada más este par de ecuaciones, si confirmamos que son ecuaciones de rectas paralelas, nosotros nos movemos el valor del diente es porque es el número que está acompañando la X, ¿sí? En este caso, las ecuaciones presentan el doble, como vimos en el anterior, una ecuación recta, ¿sí? En este caso, voy a repetir, 3 en ambas ecuaciones representan el pendiente. Como es un valor 2, 3, digamos, este símbolo está levantado, en este caso, del lado derecho de la recta, ¿sí? Entonces, también en ese punto de la positivo, la recta se va a ir, digamos, levantada del extremo derecho, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tomando esta forma, como ustedes lo están viendo aquí en la pantalla, y que, bueno, tienen un valor de más 8 en una y de menos 3 y de menos 4 con respecto a la B. Posteriormente les voy a mencionar qué representa este valor, este más 8, por ejemplo, y este menos 4, gráficamente, ¿sí? Entonces, bueno, igual de una vez los puedo mencionar. Este valor, o en este caso, si nos vamos, les vuelvo a repetir, a la ecuación de Y es igual a MX más B, el valor de B es el que te va a dar o el que te va a decir en qué parte del eje de las Y corta la recta. Es decir, esta Y es igual a 3X más 8 nos indica que en este 8, en el valor de 8 para Y, es donde va a cortar esta recta. ¿Por qué? Porque es cuando X vale 0. Si este 0 lo sustituimos en la ecuación, nos quedaría 3 por 0, 0, y nos quedaría el más 8. Es decir, Y es igual a más 8 o a 8, tal cual. ¿Qué nos quiere decir? Que Y es igual a 8, que es el punto en el eje de las Y, donde la recta esta va a cortar. De igual manera, en esta ecuación, si nosotros tenemos un valor de X en 0, en este caso aquí, ¿sí? Bueno, más bien en este caso acá, perdón, que X valiera 0, que no se moviera ni para acá, entonces ¿Y cuánto valdría? Si X valiera 0, entonces tendríamos 3 por 0, 0, y nos quedaría Y igual a menos 4. ¿Qué quiere decir? Que cuando X valiera 0, Y va a valer menos 4. Y aquí está la línea cruzando el valor de menos 4 para Y, ¿sí? A eso se refiere. Si nos vamos ahora a las líneas perpendiculares
Las perpendiculares, recordemos que son las que se cortan, ¿sí? Una línea corta a otra, formando, podemos decirlo de esta manera, 4 cuadrantes y formando ángulos de 90 grados entre cada uno de sus cuadrantes, si lo vemos querer de esta manera. O sea, no vamos a ver una línea recta y luego otra más inclinada, no, tienen que ser líneas que estén completamente, que corten en X, por ejemplo, por ponerlo de algún ejemplo, pero de modo que guarden una, digamos, una separación, por decirlo de alguna manera, en grados de 90 grados entre cada una de las líneas. Por ejemplo, aquí este recuadro rojo quiere decir que este ángulo es igual a 90 grados, este ángulo también, este también y este también. De modo que estas líneas quedan, digamos, a la misma distancia una de otra, ¿sale? Las 4 líneas que se forman así, aquí, o los 4 cuadrantes que se forman aquí, al cruzar, o 4 ángulos, perdón, al cruzar estas 2 rectas, porque no son 4 líneas, son 2, es una aquí y la otra acá. Ahora, cada una de estas rectas, obviamente, tiene sus propias ecuaciones. Ahora sí, enfócase, por favor, a la pendiente. ¿Me pueden, por favor, decir si esta pendiente es, tiene algún tipo de relación o qué es lo que ustedes notan aquí con respecto a las ecuaciones de estas 2 pendientes? ¿A ver, alguien que levante la mano? O escojo yo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. ¿Sí? Recuerden que lo que estamos ahorita viendo es la relación entre las pendientes de ambas. A ver, Dora, por favor. ¿Puedes, por favor, decirme qué relación ves entre las pendientes o los números que acompañan a la X en las líneas perpendiculares? Pues que unos son en fracciones y otros enteros, ¿no? ¿Y qué más pudieras decir? Pues que las líneas se cruzan. No, en cuanto a las ecuaciones. Ya me dijiste que una es entera y que otra es fracción. ¿Y qué más ves en cuanto al valor de esos valores, vaya? En cuanto al... ¿Qué más ves? Que están en negativo y en positivo también. Ok, perfecto. Esa es una característica. Una es positiva y otra es negativa. Y lo que dijiste en cuanto a que uno es fracción y la otra es entero, también tienen mucho que ver. Ahorita les voy a comentar por qué rápidamente o les comento ya en la siguiente sesión. Ahorita ya estamos por terminar sesión. Entonces, ya van a empezar a hacer ejercicios, entonces nos vemos ahorita en un momentito más. Les paso la invitación y ahorita los veo.